El Santo Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero, entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando, leyendo, escuchando su palabra, que es vida. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Aquí vemos el fondo de esta cita bíblica es el pecado contra el Espíritu Santo, pero antes vemos cómo Jesús, después de elegir a sus 12 discípulos que lo acompañarían en su misión, regresa a casa, dice, ¿no? Regresa a casa, ¿no? Y ahí vemos que lo siguen unos maestros de la ley que venían de Jerusalén y que comentaban que Jesús estaba poseído por Belcebú, el nombre que se le daba a un ídolo, ¿no? En este caso al demonio, ¿no? Y que decían que Jesús, con la ayuda de Belcebú, expulsaba a los demonios. Y una buena lección les da el Señor, ¿no? ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? ¿Cómo puede? Como diciéndole: si yo soy Satanás, ¿cómo voy a poder echar a Satanás? ¿Cómo va a poder ir en contra de Satanás? Y queridos hermanos, vemos aquí, siempre en el tiempo de Jesús hubieron personas que lo aceptaron y otras que no lo aceptaron. Siempre buscaban la forma de cuestionarlo, de acusarlo, para que la gente que lo seguía le dieran la espalda, ¿no? El ejemplo lo vemos en el Evangelio de hoy, cuando se manifiestan contra él y le dicen pues que está poseído, ¿no? Que por eso puede expulsar a los demonios. Queridos hermanos, ante esto Jesús les ofrece una enseñanza, ¿no? Les dice, ¿no? Si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir, dice, ¿no?
Si una nación está dividida, no puede subsistir. Si Satanás lucha contra él mismo y está dividido, no puede subsistir y llegar a su fin. Y aquí les dice, no, la verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. Y es así. Ahí les estaba diciendo el poder que él tenía para derrotar a Satanás, para expulsar a Satanás del cuerpo de aquellas personas en las cuales estaban poseídas, ¿no? Pero cualquiera no podría, cualquiera tendría que amarrarlo, dice, para poder arrebatarle de aquel lugar, ¿no? Aquí también nos preguntamos, hermanos, también vemos aquí que Jesús nos habla del pecado, dicen del pecado. Todos los pecados podrán ser perdonados, las blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el pecado el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. Jesús se refería a estas personas que estaban calumniándolo. Ese pecado dice que no podrá tener perdón jamás. ¿Cuántas veces nos podemos caer en ese pecado preguntándonos si Dios será capaz de perdonarnos? Por muy fuertes que sean nuestros pecados, ¿será capaz Dios de perdonarme? Queridos hermanos, el pecado contra el Espíritu Santo es atribuir una obra buena de Dios a Satanás. Y en este caso vemos que Jesús expulsaba a los demonios. ¿Y qué hacían estos hermanos que estaban contra él? Lo calumniaban al Espíritu de Dios, que es capaz de expulsar demonios, que es capaz de perdonar tus pecados por muy grandes que sean, por muchos pecados que tengas. Él es capaz, es Dios. Para Él no hay nada imposible. Aquí, ¿qué pecado estaban cometiendo en este caso? El no creer en Jesús. Y esa obra de Jesús que en ese momento que Él hacía de expulsar a los demonios, se la atribuían a Satanás en vez de reconocerlo. El pecado contra el Espíritu Santo, hermanos, como les digo, es el único imperdonable, porque significa la cerrazón de corazón a la misericordia de Dios. Es ver el bien, que Dios te está haciendo y atribuirlo al enemigo. Es ver el bien que Dios te está haciendo y pensar que fue por cuestión de la suerte. Como les digo, el pecado contra el Espíritu Santo es la cerrazón de corazón a la misericordia de Dios, que actúa por medio de Jesús. Y es que Dios así nos manchemos por culpa del pecado. Como el hijo pródigo siempre está con los brazos abiertos para darnos su amor y su perdón, hermanos. Dios está con los brazos abiertos, está extendiéndote la mano para levantarte del fango del pecado, para perdonarte, para colmarte de su amor, de su misericordia, de su paz, de su gozo.
Pero hay una condición. Dios no puede perdonar a los que no lo quieren o a los que no pidan recibir su perdón. No puede. Miren cómo Dios respeta nuestra libertad, hermanos. Dios respeta nuestra libertad. Él nos perdona. Sí, es capaz de perdonar todos nuestros pecados. Él nos espera como al hijo pródigo. Pero si tú no tienes intención, no tienes dolor de corazón de tus pecados, no lo buscas para que te perdone y te reciba y te abrace como al hijo pródigo, no podrá hacer nada, Señor. Esa es la condición, que tú desees ser perdonado por Dios. Recordemos siempre, hermanos, Dios siempre va a otorgar su perdón a aquel que acuda a Él con corazón arrepentido. Sí, hermanos, aquí vemos que esta actitud de los maestros de la ley que acusaban a Jesús y no reconocían la obra del Espíritu Santo, estos hermanos en aquel tiempo pensaban que las enfermedades eran posesiones diabólicas, ¿no? Pero Jesús no pensaba eso. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía que Él era capaz de expulsar al mayor enemigo del hombre, el pecado, a Satanás, y a todo lo malo que Él puede hacer para destruir la vida de gracia de la persona. Y hermanos, el maligno siempre está detrás de la miseria humana. No digamos del que es pobre, de la miseria humana, del pecado por el rencor, por la avaricia, por la envidia, el egoísmo. Por todos los pecados de la carne, que es el pecado más grande, el pecado de la carne. Y aquí vemos también el pecado contra el Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado, pidámosle a Dios: Señor, ayúdame a reconocer tu presencia en mi vida. Ayúdame a reconocerte en todo lo que haces por mí. Ayúdame a reconocerte y a ser agradecido, Señor. Pidámosle, hermano, eso a Dios. Que nunca vayamos a atribuir la obra de Dios en nosotros a nadie más que no sea de Él. Gracias, Señor, siempre. Elevar nuestros ojos al cielo y decirle: gracias, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname si no soy como tú quieres que sea. Perdóname porque muchas veces no hago lo que quiere tu voluntad, Señor. Perdóname, ayúdame a tener verdadero dolor de corazón, Señor. No permitas que el pecado me aparte de ti. Si tú eres el camino, si tú eres de la verdad, si tú eres la vida en abundancia, Señor. Ayúdame que ninguna fuerza de este mundo me separe de ti. Digámosle al Señor, hermanos. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Les invito a hacer clic en la notificación en la manito hacia arriba si les agradaba, a poner sus comentarios si desean. Hagan clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Y recuerden siempre, compartan el Evangelio. Compartan la palabra de Dios.
Todos somos mensajeros de su palabra. Todos estamos llamados a llevarlo ahí donde no lo conocen, donde los enfermos, donde los presos, a nuestra familia. Recordemos siempre, hermanos, que tenemos un Dios Padre que siempre está con los brazos abiertos, esperando, como espera un padre al hijo pródigo, esperándonos con los brazos abiertos, que nos reconciliemos con Él, que volvamos nuestra mirada hacia Él, que nos dejemos guiar por Él, que nos abandonemos a su voluntad, confiados en que Él nunca va a querer nada malo para nosotros. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.